En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el domingo 20 después de Pentecostés. Y el domingo pasado, relacionando los textos en que se hablaba de muchos y pocos, y de últimos y primeros, con también el texto en respuesta que nuestro Señor le hacía a San Pedro, que le pedía un plus, dado el ahínco y toda la disposición que tenían al lado de nuestro Señor. Y nuestro Señor, como vimos en ese texto de San Lucas capítulo 19, que no era el del Evangelio, pero a él llegábamos porque también en él al final se habla de los primeros y de los últimos, y le dice que cuando el día de la regeneración estarán con él juzgando sobre 12 tronos a las 12 tribus de Israel. Y lamentablemente los misales, las traducciones de los misales, por ejemplo el que tengo de Azcárate, otro del cardenal Lefebvre, otro de Rivera, traducen regeneración por resurrección universal. Y están confundiendo la parte con el todo, porque la regeneración implica mucho más que la resurrección. Y de esto parece que no se dan cuenta. Además, la tendencia exegética a dejar relegado no solamente el sentido literal y dedicarse más a la parte o al provecho espiritual o moral, que puede estar muy bien, pero que vuelvo y repito, eso no es exégesis. Eso es en base a la consideración del texto para sacar algún provecho espiritual o moral, que está bien, pero de ahí a confundir con exégesis, pues no. Y para colmo, entonces, queda relegado todo lo que hace a la parusía. ¿Y qué tiene que ver la parusía con la regeneración? Porque es lo mismo. La regeneración, ¿cuándo es? ¿Cuándo se opera? Con la parusía, con el reino de nuestro Señor, con su juicio, que implica también reinar. Entonces la regeneración no es solamente la resurrección, comenzando porque hay dos resurrecciones, ya se comen una. Y si hay dos, son dos, no es una. Y de nada vale, que lo lamento por San Agustín, que diga que es la resurrección de la gracia. Porque entonces, en las Escrituras usamos resurrección unas veces para decir la gracia y otra de la muerte física. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero no solamente él, esa es la exégesis común. Porque se ve en el problema que si lo toman literalmente, como debe de ser, porque una palabra no va a cambiar de sentido a piacere, no.
Entonces, ¿cómo lo explican? Ahí viene el problema. Entonces son dos resurrecciones. Entonces, no es solamente la universal o lo que se cree que es la universal, porque en realidad hay dos resurrecciones universales. La primera de vivos, universal de vivos, y la segunda, universal de muertos. Si vamos a precisar. Pero como nada de esto se precisa ni se ve, entonces, claro, lógico que regeneración, resurrección y santas Pascuas. Y entonces, ¿para qué las Escrituras hablan de regeneración? ¿Para qué se espera que todo sea instaurado en Cristo? Recapitulado, como dice Monseñor Lefebvre. ¿Para qué se habla de nuevos cielos y nueva tierra? Con la observación que además hay dos renovaciones del cielo y de la tierra. Una con el milenio y otra después para la vida eterna. Que, dicho sea de paso, para algunos también iba a ser en esta tierra. Pero no voy a entrar ahí. Pero las almas de los resucitados de la visión beatífica eterna, pues es mejor que estén en la tierra que en Júpiter o Marte, ¿no? Porque no vamos a estar quizás volando todo el tiempo en el aire, aunque puede ser también, poco importa. Pero lo digo para que aterricemos un poco. Pero, de todos modos, se ve todo lo que involucra esa famosa regeneración, restauración, renovación, apocatástasis en griego, palinginesia, que incluso era tan así que Orígenes, perdónenme, el hereje, lo tengo que decir, porque hasta en eso también decía en esto una herejía, se acababa el infierno y hasta los ángeles malos gozarían de una visión natural. Y no son los discípulos, como cree el padre Castelán, para salvarlo a Orígenes. Fue a Orígenes, porque Santo Tomás lo dice. Y punto. Y el que no quiera, que lea a Santo Tomás. Orígenes fue un gran hombre, pero también fue un desastre. Fue el precursor de Arrio, hay que repetirlo. Negaba la divinidad del Verbo, del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Quién lo dice? Santo Tomás de Aquino. Y eso que él lo vive citando, yo no lo citaría nunca. Pero no. Lo toma como parte de la exégesis, por supuesto alegórica, que nos viene siempre a enredar o que no nos dice nada. Porque para hacer alegorías, cualquier suspiro es suficiente. Pero para hacer exégesis hay que tener la palabra de Dios en su texto y contexto, y su sentido propio y literal, que incluye los signos y los símbolos, y las parábolas, que es un lenguaje simbólico. No hay que ser tan obtuso que creer que el sentido literal es, como lo entendió
el bruto de Orígenes y se castró, porque más vale entrar ciego o cojo que pudrirse en el infierno, y como tenía tentaciones de la carne, pues se castró. Y eso que es el gran Orígenes, lamento. Pero las cosas así. Entonces, con esto de la apocatástasis, no es la de Orígenes, que es herética, sino de la renovación de todo el cosmos que gime. Ese es otro problema. ¿Por qué gime el cosmos, toda criatura, esperando el día de los hijos de Dios? ¿Y qué tiene que ver el universo deseando su liberación de qué? Del arrastre que tuvo el universo por la caída de los pecados, tanto angélicos como de Adán. Por eso el paraíso terrenal, que era una porción incontaminada de lo que quedó contaminado el universo y la tierra con los pecados de la apostasía en los cielos. Porque Dios no creó la tierra con espinas y abrojos y un pedacito de paraíso. El paraíso es lo que quedó resguardado por el arrastre. Entonces toda la materia del cosmos espera esa liberación, ser liberada de la corruptibilidad. Y nos podríamos pedir, pero ¿cuál corruptibilidad? Si la materia de por sí es corruptible, pero bueno. De la servidumbre, sujeta a vanidad. Entonces hubo un arrastre, sufrió, se laceró. Entonces, esa es la regeneración de la que nos habla nuestro Señor, las Escrituras. Y dentro de esa regeneración, la instauración de todo en Cristo. Ese es el gran triunfo también de la iglesia militante, pero no anticipadamente, sin parucía, sin Cristo, sin regeneración de todas las cosas. Como creen la gran mayoría, y encima interpretan así mal a Fátima, y esperando la conversión de Rusia, pero si es más importante la conversión de los judíos que la de Rusia, si vamos al caso, que son de quinta, perdónenme, porque vienen después de ¿cuántas generaciones? Pero es que todo se trastoca y nadie explica nada, y todo el mundo sabios, los fatigmólogos, de los que estoy harto, ninguno sabe un pepino. Sí, datos, cositas, que dijo, que no dijo, que se apareció. ¿Y cuál es la sustancia, el contenido, el caldo, el cuajo de eso? Ni saben. Y encima se quedan trasnochados. Esperando como idiotas lo que no está prometido.
Así de claro. Y hay que tener un poco de seriedad y de conocimiento y de doctrina y de teología y de exégesis. Y si no, no hable, mejor váyase a vender pepinos en el mercado y se santifica así. Eso es lo que le pasa a todos estos fatimólogos, que no los voy a nombrar. Pero es que falta la estructura. Lo que me estructura a mí todo. Incluso la profecía. Entonces, en esa regeneración universal, donde se configurará la iglesia militante de los restos de los gentiles y judíos convertidos, como viadores, reproductores en el reino, y que, como dije, esos son propiamente los muchos llamados y pocos escogidos como viadores reproductores, donde se plenifique la iglesia y haya el verdadero triunfo con Cristo Rey y sus santos que bajan, pero que no necesariamente conviven, sino que quedan como dos Jerusalenes, la celestial y la terrena, una en los aires y la otra en la tierra, hasta que, acabado el milenio, que se acabe la iglesia militante como viadora, Dios, nuestro Señor, todo reunido, entregue el reino al Padre y no tenga su reino fin, porque se sigue planificando en la vida eterna. Por eso dice en el credo, su reino no tendrá fin. Y algunos estúpidos que ahí dicen, ¿y cómo va a tener? Si no tiene fin, ¿cómo se acaba el milenio? Pero entiende, chicos, ¿qué te pasa? Perdónenme, pero es que las cosas son sencillas cuando se tiene el hilo de las cosas. Entonces, ese día apoteósico de regeneración universal, no se predica. Y por no predicarse, la gente cree en cualquier profecía de Dios o del diablo o de su invención. Y de ahí tanto que la Virgen dijo aquí y allá. Bueno, si lo dijo y qué bien. Pero eso me da inteligencia de las Escrituras, de la profecía canónica. No. Entonces, ¿en qué queda? En pura afección sentimental. Sin decir que sea ni buena ni mala. Pero no es la palabra de Dios, no es la revelación, no es lo que nos manifiesta Dios, que son verdades, misterios divinos. La revelación no es la moral. Yo con la moral, con los 10 mandamientos tengo la moral y no es revelación, está en la revelación, pero la moral, el decálogo está impreso en la ley natural, que ahora pues bueno, si no hay naturaleza, sino invertida, por eso somos gaysos todos, necesito. La revelación contiene, sí, una espiritualidad, una moral, pero primeramente contiene las verdades inefables de Dios en sí mismo y en todo su esplendor, fuera de sí mismo.
como es la Trinidad y lo es la encarnación, y lo es la creación por la encarnación, no al revés, ni por el pecado. El pecado viene a adjuntarse como un segundo motivo que acaece por accidente del programa primigenio de Dios, que quiere comunicar su divinidad en la encarnación, y por eso crea. Y por eso se permite el compás de que haya claudicación eterna en el infierno, si no, no se justifica. Porque ni todo el bien del universo es nada en comparación de Dios. Dios no puede amar a eso como expresión de sus atributos por sí mismo. Él se ama a sí mismo. Y no puede amarse fuera de sí mismo. Y para poder amarse fuera de sí mismo, tiene que amar su propia esencia y naturaleza, encarnada fuera de sí mismo. Y eso es Cristo. Cambia la cosa. Y deja de ser el hombre el rey. Es Cristo, para Cristo y por Cristo. Así es. Entonces, ya vemos que hay una razón. Y no simplemente porque voluntad quiso y no quiso. ¿Y para qué quiso crear Dios? Si encima muchos se condenan, como dicen algunos. Por todo el bien del universo. Eso no vale ni 5. Es por la comunicación de la divinidad, que es muy distinto. Y por eso entonces a nosotros nos asimila en Cristo. Porque necesitó crear al hombre para que Cristo se encarnara. Y entonces esos hombres sean hermanos de Cristo por la gracia. Cambia la cosa. Es lo mismo, pero cambia la perspectiva, la tónica. Y esto no se predica, no se conoce. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Es lamentable. Mucha iglesia, mucha infabilidad. Y de esto, ni chicha ni limonada. ¿Qué quiere? Y se perdió la tradición. Por un cambio de exégesis. A influencias de alegorismos origenistas y espiritualismos moralistas. Es lamentable, pero es así. ¿Por qué se pierde? Y la que viene por boca oral, como la que nos queda como un resabio en San Ireneo, a ese lo dejamos en un rincón, no vale. Y a Papías es un bruto más. Sí, bruto tu abuela. Él era el gran patriarca de Oriente, en lo que había dejado San Juan. Pero así le habla el padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, que es un gran hereje arriano y padre de la iglesia. Pues con ese padre me voy al infierno. Pero ¿cómo no se va a ir al infierno la pobre iglesia en su parte humana reconociendo a padre a ese idiota? Perdónenme. Pero las cosas como son. Y al que no le guste, que se prepare. Porque no hay nada más indignante que la usurpación de la verdad.
Entonces, así son las cosas. Y por eso ese gran día de la apocatastasis, de la renovación, de la parusía y del juicio. Y creemos que el juicio es el juicio final. Cuando si vamos a hablar de juicios, podríamos decir que hay dos etapas. O una gran etapa con un comienzo y un fin. Un primer juicio para resucitar los que murieron en Cristo. Primera resurrección. Y que es universal de todos los que murieron en Cristo, no solamente de los mártires y los que no. Hay un orden, una jerarquía, pero todos. Como dice San Ireneo. Y el último juicio final de los malos, que no tuvieron la suerte o la desgracia que tuvieron por no estar entre los de la primera resurrección. Pero hasta esto lo desconoce el padre Castellani, Lacunza, Rovira, Monrondo. ¿Y de dónde me lo saco yo, che? ¿Y de la manga qué quieres? Lean al padre Orbe en sus comentarios a San Ireneo, el mayor especialista quizás en el siglo XX de los primeros siglos de la Iglesia, y San Ireneo. Y ya está. Entonces, por eso es que se habla de nuevos cielos y de nueva tierra, donde habite la justicia. Por eso se pide que venga el reino, no que vayamos al reino, como debiera de ser el Padre Nuestro, al revés, según la interpretación botarate, perdónenme, de los hombres de iglesia, que manipulan las Escrituras. La lamento. Pero como somos tan espiritualistas, angelistas, no, el reino de Dios es en los cielos. ¿Y dónde se encarnó Dios? Fue en la tierra, no fue en los cielos. Pero bueno, entonces así se troncha cada vez, a cada paso, y siguen a lo bruto, perdónenme. Y todo por haber abandonado la tradición, que nos quedó un vestigio en San Ireneo, porque era doctrina común durante los primeros 4 o 5 siglos de la Iglesia. Y por eso entonces es que San Pedro nos habla de la parusía. Y lo voy a leer porque para que se nos recuerde. Dice, no es moroso, y encima nos dice que tengamos paciencia, que no nos desesperemos, ¿no? No es moroso el Señor. Dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es moroso el Señor en la promesa, antes bien, lo que algunos pretenden ser tardanza,
tiene Él paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esto lo dice en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 8 y siguientes. Y en el versículo 12 dice: para esperar y apresurar la parucía del día de Dios, por el cual los cielos encendidos se disolverán y los elementos se fundirán para ser quemados, pues esperamos también, conforme a su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales habite la justicia. Y por eso en Hechos, los Hechos de los Apóstoles, nos dice en el capítulo 3, hablándonos del refrigerio. ¿Cuál refrigerio? Pues justamente el día de la regeneración, de la resurrección que también implica, y todo lo que ya he dicho. Arrepentíos pues y convertíos para que se borren vuestros pecados, de modo que vengan los tiempos del refrigerio de parte del Señor, y que Él envíe a Jesús, el Cristo, el cual ha sido predestinado por vosotros. A este es necesario que lo reciba el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que Dios ha hablado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Esto es lo que han predicado los profetas. Y se ha olvidado. Andamos muy mal. Y por eso la Iglesia, en su parte humana, que incluye la jerarquía, en su parte humana, los hombres, tanto fieles como papas, obispos, cardenales, sacerdotes, monjas y monjos, con o sin bigotes, andamos mal. Nos creemos poseedores de la verdad y desconocemos las Escrituras. Entonces, y no solamente, por ejemplo, San Pedro, la bienaventurada esperanza de San Pablo a Tito, cuando habla también de la bienaventurada esperanza el día de la parucía. Y eso es lo que nos debe configurar, consolidar, dar fe para poder resistir el embate del anticristo, o de los dos anticristos, el pseudoprofeta religioso y el anticristo civil. Entonces, mis estimados hermanos, es una pena que estas cosas se olviden, no se prediquen y se combatan. Aquí, nada más que a modo de curiosidad, voy a citar lo que dice Monseñor Straubing, que a pesar de ser milenarista y bueno, tiene mucho miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque terminó callándose, pero él deja ahí como un signo de por qué el cambio. Cuando dice: hablando en el capítulo de
20, en su nota 6, que dice: sobre este punto se ha debatido mucho en siglos pasados la cuestión del milenarismo o interpretación que toma literalmente el milenio como reinado de Cristo. Coloca esos 1000 años en los versículos 2 y 7 entre dos resurrecciones, distinguiéndose como primera, a lo de los versículos 4 y 6, atribuida solo a los justos, y como seguida y general mencionada en los versículos 2 y 13 para el juicio final. La historia de esta interpretación ha sido sintetizada en un breve artículo de la Revista Eclesiástica de Buenos Aires del 41. La tradición que en los primeros siglos se inclinó en favor del milenarismo, desde el siglo V se ha pronunciado por la negación de esta doctrina en forma cuasi unánime. Y es la triste realidad. O sea que pasamos de una cosa a otra, pero evidentemente se ha errado. Y hay que corregir. Y nada más. Y nada menos. Por eso quizás el padre Castellani decía que cuando las cosas se acercan, pues se van entendiendo mejor las profecías. Y yo creo que ya estando tan cerca, más con lo que yo digo, se debe de entender para el que quiera, porque el que quiera seguir siendo bruto, lo seguirá siendo. Y por eso entonces, para completar, por eso nuestro Señor le dice a sus discípulos que no comerá ni beberá del fruto de la vid, sino en el reino de Dios. Pero en el reino de Dios, en el cielo, va a comer, a beber vino, a chupar vino, como dirían los argentinos, en el cielo. Estaría como medio los herejes, ¿no? No, es en la tierra. Y ese es el reino de Dios, porque Cristo es Dios. No es solamente el cielo, es el cielo y la tierra. Claro que no está tierra, por eso un nuevo cielo y nueva tierra. Y que los apóstoles beberán con él el día de su reino, de su parucía. Y que todo eso es el juicio, el gran juicio, con etapas. Pero todo esto se volatiliza. Aunque hay que decirlo que dentro de los mismos intérpretes literales milenaristas hay discrepancias, porque se ha perdido el hilo conductor, y por eso que la primera resurrección será de los santos privilegiados. Pero la Biblia lo dice, todos los que murieron en Cristo. ¿Y quiénes son los que mueren en Cristo? Los fieles, los que tienen fe, no solamente los mártires, ni los mártires de los últimos tiempos, de todos los tiempos, y de todos los fieles. Pero como se escapan cosas, hay que reducirla, porque así pasa más fácil, como la conversión de Israel. El disidio fue total, la conversión tiene que ser total. Ah, no, pero como es una parte, es más fácil que cuaje, que entre. Y así, mutilamos todo, producto de la ignorancia, lo repito. Y como la verdad duele,
pues que le duela, al que le tenga que doler. Entonces, por eso, también Santiago, apóstol, el menor, tío de Santiago el mayor, porque era hermano de Salomé, la mamá de Santiago el mayor y de San Juan, también nos dice, no sé si lo traje aquí, aquí está: tened pues paciencia, hermanos, igual que San Pedro, hasta la parucía del Señor. Tened paciencia, confirmad vuestros corazones. Confirmar nuestros corazones en la paciencia, esperando la parucía. O sea que la parucía nos consolida el corazón, nos da tuétano, raigambre, porque la parucía está cerca. Santiago, obispo de Jerusalén. Entonces, no creo que se me va la mano. Y por eso San Pablo dice: vivamos sobria, justa, piadosamente en este siglo actual, aguardando la dichosa esperanza y la aparición de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Y enfatiza recordando: esto es lo que has de enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. A mí que nadie me menosprecie. Y el que me menosprecia por decir esto, lo decapito como un ranacuajo mal habido. Está claro, que nadie te menosprecie. Esas son las Escrituras. Entonces, no me quiero alargar más, pero, aunque hay mucho que decir y mucho más que hablar y que explicar, pero que nos quede claro esa gran esperanza de la regeneración de todo el cosmos. Y que no es simplemente la resurrección universal, y que no es solamente una resurrección universal, sino dos: primera y segunda. Y no solamente resurrección de vivos para la vida y de muertos para la condenación, como dice San Juan, resurrectio vitae y resurrectio judici, resurrección de vida y resurrección de juicio de condenación, que tampoco se repara en eso, y de todo el cosmos que espera ser liberado. Entonces es mucho más que la resurrección, aún de vivos y de muertos. Entonces no hay derecho a quedarse tan miope y tomar la partecita por el todo, por falta de exégesis, de criterio teológico y de simple lógica. Entonces, mis estimados hermanos, esa es la dichosa, bienaventurada esperanza, que nos confirma el corazón y que nadie te menosprecie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.